Después de divorciarme de Fernando, me mudé a una vivienda de alquiler económico. La noche siguiente, vi un coche familiar abajo. Fernando, vestido con un abrigo negro, estaba apoyado en el coche fumando. Fingí que no lo vi y seguí caminando con la cabeza baja. Apagó el cigarro y, con una voz fría, dijo: solo estuve de viaje por un mes, y al volver ya soy un hombre de segunda esposa. ¿No crees que necesitas darme una explicación? Durante la tercera semana del viaje de negocios de Fernando, preparé el acuerdo de divorcio. Ese día, mis suegros estaban en casa. Bajé y les puse el acuerdo delante. Señor Luis, señora, me casé con Fernando solo por 3 meses y no tenemos bienes comunes en el matrimonio, así que no quiero nada de la familia Luis. También tengo mis pertenencias empaquetadas. Pueden hacer que las revisen. La dote que la familia Luis me dio también está organizada y la dejé arriba. Pueden hacer que la revisen. El acuerdo de divorcio ya está firmado por mí, y cuando Fernando vuelva, podrá firmar y continuar con el proceso. Gracias a ustedes dos por cuidar de mí estos 3 meses. Hice una leve reverencia. Si el señor y la señora no tienen más asuntos, me despido. Luis, ¿ha hecho Fernando algo que te haya ofendido?, preguntó mi suegro, y mi suegra le tiró del brazo con prisa. Fingí no ver. No, Fernando es muy bueno, y la familia Luis también. Es por mi propia razón. Ya que has tomado una decisión, no diremos más. Luis, aunque el tiempo que estuviste con nosotros fue corto, la familia Luis no te maltratará. La señora Luis hizo una señal y, poco después, alguien trajo una tarjeta. Hay 2 millones aquí. Llévalo y compra una casa, para que te instales bien. Señora, no necesito la tarjeta. Cuídese usted y el señor Luis. No dije más y me di la vuelta para abrir mi maleta. La señora Luis se levantó rápidamente y pidió a los sirvientes que empaquetaran mi maleta. La señora Luis me acompañó hasta la salida. Cuando me vio subir al coche, finalmente respiró aliviada y su sonrisa se volvió un poco más sincera. El conductor de la familia Luis me llevó de regreso a la calle Cuatro Esquinas. Mi madre y mi cuñada estaban charlando con los vecinos en la entrada. Al ver el coche, las dos vinieron sonriendo a recibirme. Al entrar, mi cuñada pidió a mi hermano que me preparara té, antes de que el té estuviera listo. Al enterarse de mi divorcio y de que regresaba con las manos vacías, la expresión en sus rostros cambió instantáneamente. Mi cuñada volcó el té en el cubo de basura. Mi madre se levantó y se fue a la habitación, cerrando la puerta con estruendo. Me sentí incómoda. Había planeado descansar unos días antes de buscar trabajo y una casa. Pero al día siguiente, mi cuñada comenzó a gritarme: te hemos mantenido durante años y no has traído ni un centavo de vuelta. Has estado con alguien durante unos meses sin traer nada. Me recosté en la estrecha cama de soltera en mi habitación, mirando fijamente al techo. Las lágrimas empezaron a brotar lentamente de mis ojos, empapando la almohada. El tercer día me mudé a una vivienda de alquiler económico. Cuando me fui, solo mi sobrina pequeña se aferró a mi manga con tristeza. Le di un sobre rojo en secreto y le pedí que lo guardara bien. Tía, ¿volverás? Sonreí y le acaricié el cabello sin responder. Después de mudarme, comencé a buscar trabajo. Acababa de graduarme, sin experiencia laboral y con un título modesto. Casi no había oportunidades de entrevista. Al bajarme del autobús, estaba agotada. Fui a una tienda de conveniencia a comprar un sándwich y me preparé para regresar a mi alquiler. Al llegar abajo, vi un coche familiar. Mis pasos se detuvieron por un momento. El viento de principios de invierno estaba un poco frío. Fernando, con un abrigo negro, estaba apoyado en el coche fumando. Desde lejos, solo vi una pequeña llama roja en la punta de su cigarro, parpadeando. No muy lejos, estaba la secretaria Lan, vestida con un abrigo Burberry y tacones finos RV. Ella era la secretaria personal de Fernando, y siempre estaban casi inseparables. Reprimí la amargura en mi corazón, aparté la vista, y bajé la cabeza, fingiendo no haberlo visto. Luisa. Fernando de repente llamó mi nombre. Apagó el cigarro, con una mirada profunda y su voz, como siempre, era fría. Solo estuve de viaje por un mes. ¿Cómo es que al volver ya soy un hombre de segunda esposa? ¿No deberías darme una explicación? No hay nada que explicar. Miré la punta de mis zapatos. La abuela Luis falleció hace un mes. Ella fue quien promovió este matrimonio. Fernando frunció el ceño. ¿Entonces no querías casarte conmigo desde el principio? ¿Acaso tú querías? Fernando guardó silencio. Me reí suavemente. También fue por obediencia filial que me casó conmigo. Es algo que todos sabemos. Así que no entiendo por qué hace una cara de víctima. Hace frío. Me voy a ir. ¿Vas a vivir en un lugar así? Cuando me casé con Fernando, la familia Luis me dio 8,88 millones. Además compraron 2 casas en el centro de la ciudad para mi familia. Una la ocupó mi hermano y cuñada,
y la otra mis padres. Los 8,88 millones fueron devueltos en su totalidad. Ahora, por supuesto, no tengo nada. Las venas en la sien de Fernando parecían pulsar. Este lugar no es seguro. Debes mudarte. No, me parece bien aquí. Luisa, ¿firmaste? Sí, ya firmaste. Mañana es lunes y podemos continuar con el proceso. Luisa, ¿es porque estuve demasiado ocupado y te descuidé que quieres el divorcio? Pisé fuerte, sintiendo el frío penetrar mis huesos. Nos vemos mañana. Dicho esto, me volví para irme, pero Fernando me sujetó del brazo. Si me culpas por dejarte en casa sola, podrías decírmelo directamente. Para ser sincera, no me importa mucho. Después de todo, la primera experiencia fue bastante normal. De inmediato, la expresión de Fernando se oscureció. ¿Bastante normal? Fernando apretó su agarre con los dientes apretados. Si no hubieras llorado y pateado, ¿habría terminado de manera tan apresurada? Recordando esa noche caótica, me sonrojé. ¿Cómo iba a saber que tú? Tragué las palabras que estaban a punto de salir de mi boca. Apreté los dientes y le quité su mano. Ya vamos a divorciarnos. No tiene sentido hablar de esto. Suéltame. He estado buscando trabajo todo el día y quiero descansar. No estoy de acuerdo con el divorcio. Al ver su mano detenerse, levanté la vista. ¿Es porque te molesta que se diga que te has casado por segunda vez? Después del divorcio, también seré una segunda esposa, y ni siquiera me importa siendo una joven. Fernando, con su gran fortuna, ni siquiera se preocupa por ser una segunda esposa, mucho menos una tercera o cuarta esposa. Las mujeres que quieren casarse con él pueden hacer fila hasta Francia. En resumen, Luisa, no estoy de acuerdo con el divorcio. No voy a violar el deseo de mi abuela. Fernando me soltó la mano. Apartó un mechón de mi cabello desordenado detrás de mi oreja con ternura. Si te causé una mala experiencia antes, o si como esposo te he decepcionado en algo, te pido disculpas. Pero Luisa, el matrimonio para mí no es un juego. Espero que durante este tiempo puedas calmarte y pensarlo bien. Además, cuando vine, observé que el lugar donde estás viviendo no es seguro. Al menos debes ser responsable de tu seguridad personal. Tengo un pequeño apartamento disponible. Puedes mudarte allí por ahora. Ya decidí divorciarme. No tengo intención de seguir teniendo relación alguna contigo ni con la familia Luis. Empujé su mano y retrocedí lentamente. El viento nocturno estaba muy frío. Me abrigué bien con el abrigo. Sentía una amargura en mi corazón, pero no sabía cómo expresarla. Después de todo, desde el principio, me advertí seriamente a mí misma. No volveré a enamorarme fácilmente de un hombre, aunque ya sea mi esposo. Además, ¿qué sentido tiene mudarse a su apartamento después de pedir el divorcio? No soy la mujer que él ha mantenido en la suite presidencial del Hotel Intercontinental durante 3 años. Tampoco estoy dispuesta a ser la canaria dorada de un hombre. Fernando parecía perder la paciencia, frunciendo el ceño con desagrado. En ese momento, realmente comprendí un poco su pensamiento. Casarse con una esposa de una familia modesta como yo solo puede aceptar con resignación y tolerar todos los escándalos. No se le da ningún espacio para sufrir por las que mantiene fuera. Claro, también podría cambiar mi destino, cruzar varias clases y disfrutar de la riqueza, pero no puedo convencerme a mí misma para hacerlo. No es tarde, señor Luis, debería irse. Apenas terminé de hablar, Lan apareció con el teléfono. Señor Luis, su llamada, llévalo. Fernando mostró un leve enojo en sus ojos, su voz grave y con desdén. Lan me miró con incomodidad. Es una llamada del Hotel Intercontinental. Involuntariamente, apreté los labios y lo miré fijamente. Su expresión cambió sutilmente y el enojo en sus ojos se desvaneció. Recuperé la vista, sonreí y me di la vuelta para irme. Sube al coche. Fernando me agarró de la muñeca y me arrastró hasta el coche. No es seguro aquí. Ven conmigo esta noche. Fernando era muy fuerte y no podía liberarme. Toda la jornada había estado buscando trabajo. No había tenido tiempo para cenar y no tenía energía para discutir con él. Al llegar al Hotel Intercontinental, Fernando hizo que Lan me llevara a la habitación y se fue apresuradamente. Me senté en la gran suite y saqué el sándwich ya frío de mi bolso. Lo comí con agua fría. La noche era muy avanzada y Fernando aún no regresaba. Me recosté en el sofá y me quedé dormida en un estado de semiconciencia. No sé cuánto tiempo pasó, pero sentí que caía en un abrazo con la frescura de un baño. Luego, mi cuerpo se hundió en una cama suave como una nube. Fernando, con la frente ligeramente húmeda, se frotó contra mi cuello. ¿Por qué no vas a la cama a dormir? Instintivamente traté de empujarlo, pero él me sujetó la muñeca y la mantuvo contra su cara, inclinándose para besarme. Rápidamente aparté la cara para evitarlo. Luisa, no he firmado el acuerdo de divorcio aún. Él apretó mi muñeca y me miró a la cara. Sus ojos parecían llenos de frustración. Durante la vigencia del matrimonio,
El hombre forzando relaciones sin considerar la voluntad de la mujer también es ilegal. Aunque estaba medio dormida, mi mente aún estaba clara. Decidí divorciarme, no solo en términos de dinero, sino también físicamente. No quiero tener más contacto con él. ¿Crees que si fueras insistente, podrías rechazarme? Él apretó aún más mi muñeca. Su voz tenía un tono amenazante. No entendía de dónde sacaba tanta furia. Quizás la amante que mantenía estaba débil y no pudo satisfacerlo, pero aunque mi piel sea dura, no tengo la intención de ser tan desvergonzada. No creo que el señor Luis necesite forzar las cosas para satisfacer sus necesidades. En el fondo, también estaba algo preocupada, pero traté de mantener la calma. El señor Luis no haría algo tan indigno, ¿verdad? ¿Cómo sabes que no lo haría, Luisa? También soy un hombre común, un esposo común. Él se inclinó, presionó una de mis piernas con su rodilla, obligándome a estar pegada a su cuerpo. Sentí un leve aroma a frescura después del baño que emanaba de él. Pensé en cómo, sin importar la hora a la que regresara a casa, siempre se daba el tiempo de ducharse. Recuerdo claramente aquella vez, poco después de nuestro matrimonio, cuando comenzamos a desarrollar cierta comprensión y experiencia mutua, pero él podría irse de la cama matrimonial de manera racional y fría, toda la noche sin regresar, por causa de aquella mujer del Hotel Intercontinental. Cerré los ojos con desánimo y, en el instante en que sus labios se posaron sobre los míos, usé todas mis fuerzas para empujarlo lejos. Fernando, terminemos bien. Después de todo, no somos compatibles. ¿Dónde no somos compatibles? Sus ojos oscuros me miraban con desdén. En todos los aspectos, desde el origen, la familia, la apariencia, las habilidades, hasta en la cama. No tenemos ningún punto en común. ¿Acaso tienes a otro hombre que te gusta? Me sorprendí y sacudí la cabeza instintivamente. Si no somos compatibles, entonces sigamos intentándolo. Si no me equivoco, la noche antes de tu viaje de negocios, parecías disfrutar. Lo estaba fingiendo. Fernando parecía divertido por mis palabras y, con calma, se quitó la bata de baño. Luego agarró mi muñeca de nuevo y me dio vuelta. Entonces, esta noche, finge otra vez para mí. No sé de dónde saca este viejo tantas artimañas. Claramente, en nuestra noche de bodas, él me hizo daño varias veces y no parecía tener mucha experiencia. Soy una mujer sana y normal, así que al final, simplemente me rendí. Ya no luché contra las respuestas fisiológicas normales de mi cuerpo. Fernando, al verme dócil y obediente, parecía estar un poco más contento. Me dormí en los brazos de Fernando. Dormí hasta que amaneció. Siempre tengo un sueño ligero. Así que, aunque Fernando hablaba en voz baja por teléfono, me desperté. ¿Bob vino a buscarme a la oficina? Al oír el nombre de mi hermano, me puse instantáneamente tensa. Más dinero. Fernando parecía reírse bajito. Dale lo que pida y despídelo. Cerré los ojos, pero mi corazón se llenaba de una inmensa tristeza y humillación. Así son mis familiares. Durante todos estos años, aprovechándose del favoritismo de la abuela Luis hacia mí. ¿Cuántos beneficios han sacado de la familia Luis? Aunque en su momento tuve algo de gratitud hacia la abuela Luis, mis padres y mi hermano, con sus esposas, ya han recuperado eso multiplicado por 10 o 100 veces. Sin mencionar que, antes del matrimonio, la familia Luis compró 2 propiedades a mi nombre, solo para que yo pudiera ayudar a mi familia. Sé que son insaciables, un pozo sin fondo. Así que, después de la muerte de la abuela Luis, decidí que quería divorciarme. Si seguía así, solo haría que la familia Luis me detestara por completo, y yo misma nunca podría levantar la cabeza. Fernando colgó el teléfono, pero luego volvió a la cama. Yo cerré los ojos y fingí seguir durmiendo. Parece que estuvo parado al lado de la cama observándome un buen rato. Finalmente, se inclinó, me dio un beso en la mejilla y se dio la vuelta para irse. Tan pronto como se fue, llamé a la agencia inmobiliaria y puse una de las casas en venta. Las 2 propiedades que la familia Luis me dio antes del matrimonio estaban a nombre de Fernando. En ese momento, mi hermano y su esposa estaban un poco reacios, pero no se atrevieron a ofenderme. También llamé a Bob. Bob, te lo diré solo una vez más, no seas tan codicioso. Si me entero de que tú, o cualquier miembro de tu familia, vuelve a buscar dinero de la familia Luis, no será solo una casa la que venderé. Louisa, ¿eres una traidora que se beneficia de nuestra familia? ¿Te atreves a vender mis propiedades? Te haré pagar por esto. No escuché sus insultos y colgué el teléfono, bloqueándolo. También bloqueé los números de los otros miembros de mi familia. El precio de la casa estaba ligeramente por debajo del mercado, y la ubicación y los servicios eran bastante buenos, por lo que pronto apareció un comprador. Cuando los compradores vinieron a ver la casa, mi hermano y su esposa causaron varios problemas. La agencia me llamó,
y directamente llamé a la policía. El comprador, temiendo problemas, dudó un poco, así que bajé el precio en 100.000. El contrato se firmó rápidamente. Tan pronto como recibí el dinero, lo transferí directamente a Fernando. Mis familiares siempre han sido cobardes con los que son fuertes, y al vender la casa sin piedad, los asusté, temiendo que vendiera la otra casa. Se calmaron. El dinero fue transferido a Fernando en menos de 10 minutos. Él me llamó. Luisa, ¿dónde estás? Acabo de salir del banco. Estaba bajo un cartel en la carretera, frente a una pantalla en un centro comercial que estaba transmitiendo noticias. En medio de las noticias, se mostró una noticia de cotilleo. El protagonista masculino era mi esposo legal, y la protagonista femenina no era yo. Durante 3 años, él había escondido a esa mujer sin dejar rastro. El mundo solo sabía que Fernando tenía una amante en el Hotel Intercontinental, pero nunca se había visto ni un solo cabello de ella. Suspiré y sonreí levemente. La abuela Luis también fue engañada por él. Todavía recuerdo lo que la abuela Luis me dijo antes del matrimonio. Luisa, Fernando, en su mente, aparte de la empresa y su carrera, nunca ha pensado en el amor entre hombres y mujeres, aunque es un poco mayor que tú y no tiene mucho sentido romántico. Abuela cree que será un buen esposo. Además, abuela puede ver que él es diferente contigo a con otras personas. Antes, abuela le presentó a otras chicas bonitas, pero él nunca mostró interés y siempre las rechazó sin considerar los sentimientos de esta anciana. La abuela Luis rió al decir esto, pero antes, cuando le mencioné a ti en broma, se quedó en silencio. Cada vez que vienes a verme, él viene también. En ese momento, presté atención a estas palabras. Fernando estaba extremadamente ocupado, e incluso las veces que volvía a casa eran contadas. Pero siempre que iba a visitar a la abuela Luis, él al menos estaba allí 3 de las 5 veces. Cuando me iba, la abuela Luis también solía pedirle que me llevara de regreso, pero él tenía una personalidad reservada y no hablaba conmigo durante el viaje. Solo me recordaba que, al llegar a casa, le llamara. Una vez, olvidé llamarlo y él me llamó para preguntar si había llegado bien. Me di cuenta de que cada vez él solo se iba después de recibir mi llamada. Más tarde, la razón por la que acepté casarme con él fue quizás por esos sentimientos vagos que despertaron en mí. Pero hoy en día, ya lo tengo claro, él probablemente nunca me ha querido. Un hombre como él solo necesita un poco de habilidad para hacer que alguien caiga de forma voluntaria. Busca una cafetería y espera allí un rato. Iré a recogerte ahora. Fernando, firma los papeles. Si sigues retrasándolo, solo puedo demandar el divorcio. Fernando, tampoco querrás que esto se convierta en un escándalo, ¿verdad? Al otro lado del teléfono, él guardó silencio durante mucho tiempo. Yo estaba en la carretera, escuchando el ruido del tráfico, pero mi corazón estaba en calma, como una superficie de lago sin viento. Está bien, como quieras. Fernando dijo esto y colgó. Esa tarde, su secretario trajo el acuerdo de divorcio firmado. Era el que yo había redactado. Nos divorciamos en términos amistosos, sin ataduras ni disputas. Mis familiares no tuvieron la oportunidad de volver a pedir dinero a la familia Luis. Si se comportan bien, la casa en el centro de la ciudad les será suficiente para vivir cómodamente. Y yo, no quiero tener ni el más mínimo vínculo con mi familia. Desde el primer día en la universidad, comencé a preparar mi salida al extranjero. Quería escapar de esa aterradora familia de origen, escapar de familiares egoístas y despiadados como vampiros. Preferiría ser una ramita flotante en un país extranjero, desplazándome y errante, en lugar de ver a mis seres queridos apuñalándome constantemente. Hoy en día, finalmente lo logré. Todo estaba arreglado en el país y los trámites completados. Ya era cosa de hace 2 meses. Esa noche, Fernando lo supo. Señor Luis, señora, ¿la señorita Luisa tiene el vuelo a las 11 de esta noche? Lo sé, señor Luis. ¿Hay algo más? La señorita Luisa dijo que su familia no volverá a molestar a la familia Luis, y se disculpa por lo ocurrido anteriormente. Fernando detuvo su bolígrafo por un momento. Entendido. ¿Todavía estás aquí? Sí, señor Luis. Entonces, ¿qué más? La señorita Luisa me pidió que le devolviera esto. El secretario sacó la caja del anillo y se la entregó con cuidado. Fernando miró la caja durante medio minuto. Luego señaló el escritorio. Déjalo aquí. El secretario dejó la caja y salió de la oficina en silencio. Fernando, desinteresado en trabajar, se levantó y encendió un cigarro. Se quedó en la ventana durante un buen rato. Luego miró su reloj. A las 9:30 de la noche. Aún tenía tiempo suficiente. Yo estaba en la sala de espera del aeropuerto, y Enrique llegó justo a las 10. La visa para Estados Unidos la obtuve mediante el matrimonio. Enrique es mi compañero de estudios.
Se estableció en Estados Unidos y obtuvo la tarjeta verde después de graduarse. Tiene una pareja, que también es mi compañero de estudios. La relación de Enrique no es aceptada por su familia, y durante estos años, ha luchado varias veces sin éxito. Su pareja ha tenido depresión moderada en los últimos años, y Enrique ha luchado con todas sus fuerzas para darle una oportunidad. Se casó y adoptó un niño, y con la continuidad de la familia de Enrique, naturalmente, su familia cerró los ojos ante su relación. Yo, que tengo una buena relación con Enrique, soy la mejor opción. No lo amo, y él tampoco me ama, pero sabemos los secretos más importantes del otro, aunque es un matrimonio. En realidad solo somos socios colaborativos. Yo puedo ir al extranjero y alejarme de mi familia, y Enrique puede estar con su pareja abiertamente. En realidad, no estoy en desventaja. Enrique me acarició el cabello como solía hacerlo cuando estábamos en la escuela y dijo, nunca pensé que esta pequeña traviesa se convertiría en mi esposa. No pude evitar reírme, tampoco lo pensé. Casarme de nuevo solo 2 meses después de mi divorcio. Enrique me miró con un dejo de ternura en sus ojos. ¿Por qué tenías que divorciarte? Él claramente no quería. Bajé la mirada lentamente. Cuando no sabía nada, podía soportar cualquier injusticia, pero al enterarme de que él tenía a otra mujer amada, no podía superar eso. Pensar en ello me hacía sentir mal y me mantenía despierta toda la noche. Cada vez que él salía, no podía evitar imaginar si iba a ver a esa mujer. Pensé que si seguía así, me volvería loca, pero no quería convertirme en una esposa resentida, aunque en secreto lo había querido durante mucho tiempo. Cuanto más tiempo estuviera casada con él, temía que más difícil sería dejarlo. Así que, aprovechando que aún estábamos juntos poco tiempo, decidí divorciarme. ¿No debería doler mucho? Enrique sacudió la cabeza y suspiró, eres tonta. Me tomó del hombro al ver que bajaba la cabeza y lloraba en silencio. Quizás pensó en las dificultades y penas que él y su pareja habían pasado, y se sintió conmovido. En el futuro, hermano mayor te apoyará. Hay muchos buenos hombres en el mundo. Cuando vayas a Estados Unidos, encontraré un gran chico para ti, y luego tendrás un hijo. Cuando vuelvas, ¿harás que Fernando se ponga celoso? Me sentía mal, y al escuchar esto, no pude evitar reír, como en los viejos tiempos. Golpeé a Enrique varias veces. Ahora soy tu esposa, así que te estás poniendo un sombrero verde tú mismo. Nuestra relación era tan buena que Enrique era como una amiga íntima para mí, debido a su orientación. A veces me costaba no confundir su género. Las bromas y travesuras que para nosotros eran normales parecían coqueteos entre una pareja para los demás. Fernando estaba parado allí con las llaves del coche en la mano. Hace 2 meses. Yo era su esposa y ahora estaba jugando y bromeando con un hombre alto y apuesto, hasta que Enrique tiró de la manga de mi vestido. Miré en la dirección que señalaba, pero solo vi la figura de Fernando alejándose. Él era una figura destacada, muy llamativa en la multitud, y aunque solo era un perfil, capturaba la vista. Aún éramos exesposos, y podía notar si estaba enojado o no. Lo que no esperaba era que Fernando viniera al aeropuerto a buscarme. Después de todo, habían pasado 2 meses desde que obtuvimos el certificado de divorcio, y no había tenido noticias suyas. A veces me imaginaba secretamente que me llamaría. Imaginaba que, como aquella noche, aparecería en la planta baja de mi departamento. Imaginaba que me rogaría que no me divorciara, y quizás me suavizaría. Ahora, esa fantasía se había realizado en parte, pero el momento no era el adecuado. Luisa, ¿quieres que vaya a hablar con él para explicarle? No, no hace falta. Ya estamos separados. Él nunca me explicó nada sobre la mujer del Intercontinental. ¿Por qué debería explicarle yo mi nuevo interés? Además, aunque Fernando estuviera enojado, era solo porque su orgullo había sido herido. Después de todo, su esposa, a quien él había rechazado, se había divorciado de él y ya tenía un nuevo novio. Cualquier hombre se sentiría herido. Él parece muy enojado. ¿No viste? Cuando lo vi, aún no se había dado la vuelta y su cara estaba muy seria. Es comprensible que esté enojado. Después de todo, es muy orgulloso. Enrique se tocó la barbilla. Indeciso, Luisa. Siempre he pensado que Fernando no es que no tenga sentimientos por ti. No hablemos de él. ¿Qué importa si tiene sentimientos? ¿Acaso vendrá a robarme o a ser el amante? Hablé en tono desenfadado, pero en realidad, sentía un dolor sordo en el pecho. La abuela Luisa decía esto. Enrique también lo decía, pero yo misma no podía creer que Fernando pudiera sentir algo por mí. El avión ascendió y se estabilizó gradualmente. Enrique se durmió a mi lado. Abrí mi teléfono y había un álbum bloqueado en mi galería. Solo tenía una captura de pantalla de una conversación de WeChat. Luisa, ¿crees que si Fernando estuviera contigo ahora, vendría corriendo a mi lado si se lo pidiera? Claro que lo creo, porque después de todo, todas las acciones de Fernando se ajustaron a lo que ella había dicho.
La decisión firme de divorciarme probablemente se plantó en ese momento. Si hubiera tenido el más mínimo vacilación, si hubiera sido capaz de retirarse en un momento de claridad y salir en medio de la noche, tal vez aún podría haberme engañado a mí misma, seguir engañándome. El día de la ceremonia con Enrique, solía distraerme a menudo. Enrique me preguntó en voz baja: «Luisa, ¿estás esperando a Fernando?». No lo admití con palabras, pero lo sabía muy bien. Durante estos días, no podía evitar imaginar que Fernando vendría a Estados Unidos para detener mi matrimonio. No es por leer demasiadas novelas en la escuela y pensar que el protagonista llegaría en un helicóptero, con una gran caravana de coches de lujo, para secuestrar a la novia en la ceremonia. Puedes bromear. Parece que no llorarás cuando intercambiemos los anillos. Enrique bromeaba, pero podía ver que también se sentía mal por dentro. Nos sentamos juntos vestidos de novios. Hermano mayor, ¿en qué piensas? Pensaba en qué haría si Fernando viniera a secuestrar a la novia. No te preocupes, hermano mayor. No voy a cambiar de opinión. No me iré con él. Enrique se rió. Hablas como si Fernando realmente viniera. Dios mío. De repente se levantó de la silla, sorprendido y sin creerlo, lleno de alegría. Mi ramo de novia cayó al suelo. Mientras me levantaba de la silla, casi me caí por pisar el dobladillo de mi vestido. Fernando no bajó del helicóptero. Tampoco trajo una gran caravana de coches. Seguía con el mismo traje oscuro, la camisa gris claro y los pantalones perfectamente ajustados. Sin embargo, no llevaba su caro reloj de acero, sino un reloj de marca desconocida que costaba 20,000 yuanes. Era un regalo que le había dado antes de casarnos. No tenía mucho dinero, ni toqué el dinero del dote de la familia Luis. Esos 20,000 yuanes eran todo lo que había ahorrado durante mis 4 años de universidad. El total de mis ahorros. Un reloj de 20,000 yuanes era una fortuna para mí. Después de todo, me tomaba un largo tiempo considerar si comprar unos zapatos de 200 yuanes. Pero Fernando nunca lo había usado. Sabía que ese reloj barato no era ni siquiera tan caro como una de sus corbatas. Era natural que se sintiera fuera de lugar. Lo entendía. Pero decir que no estaba decepcionada o herida sería una mentira. La llegada de Fernando sorprendió a los familiares y amigos de la familia de Enrique, ya que la boda era bastante pequeña. Algunos reconocieron a Fernando y murmuraron a los padres de Enrique. Ambos miraron hacia mí con sorpresa y luego se acercaron a hablar con Fernando. Perdón por la interrupción. Quisiera hablar con la señorita Luisa a solas. Si es posible. Primero necesitamos preguntar a Luisa. Claro. Enrique me tocó. ¿Vas a ir? Quería tener dignidad y decir que no iría, pero Fernando estaba allí, y al mirarlo, mis ojos se llenaron de lágrimas. Quería hablar con él, y yo también tenía preguntas para él. A veces la gente es extraña. Cuando estábamos casados, no podía decir nada ni preguntar nada, pero ahora que no tenemos ningún vínculo, tenía un montón de cosas que decir. Ve, ha venido desde tan lejos. Enrique recogió el ramo del suelo y me empujó suavemente. Fernando llamó mi nombre. No respondí. Solo bajé la cabeza y caminé hasta una fuente cercana y me detuve allí. ¿Qué haces aquí? Luisa, no tomo el matrimonio a la ligera. Casarme contigo fue una decisión que tomé después de mucha reflexión. ¿Por qué soy muy adecuada? Miré a Fernando. No tengo familia. Mi familia es un grupo de vampiros codiciosos. Fácil de manejar, ¿verdad? Fernando frunció el ceño. Luisa, no he considerado ningún otro factor aparte de ti. No entiendo lo que quieres decir. Lo que quiero decir es que, cuando decidí casarme contigo, solo te consideré a ti. Fernando, ¿sigues las noticias? Por supuesto. ¿Los rumores de chismes? Sacudió la cabeza. No me interesan. Así que, ¿realmente no sabes nada? Luisa, puedes decirme directamente lo que quieras decir. Noticia explosiva. Fernando tiene un amante en el Hotel Intercontinental. Abandonó a su esposa durante la luna de miel para encontrarse con su viejo amor en el hotel. ¿Hotel Intercontinental? ¿Amante en una habitación dorada? No me digas que no has escuchado nada de estos chismes. Bloqueé todas sus posibles defensas. El departamento legal y el de relaciones públicas de Luis no están allí solo para adornar. Como único heredero del grupo Luis, cualquier mancha en tu vida personal puede ser utilizada en tu contra por tus competidores. Cualquier pequeño movimiento en la red. Estoy segura de que tus competentes subordinados estarían al tanto de inmediato. Lo que dices lo he oído. En el último mes, el departamento legal ha manejado decenas de casos de infracción, casi 10 de ellos contra medios de comunicación que difunden rumores y cuentas privadas. Fernando me miró. Entonces, ¿estás enojada por estos asuntos? ¿No debería estarlo? ¿Y también viste algún chisme que involucrara a Lan y a mí? Asentí. ¿Sabías que Lan está interesada en mujeres y que no le intereso en absoluto? Por eso me sentí tranquilo al usarla.
Me quedé sorprendida. Fernando, ¿piensas que soy tonta? Fernando parecía cansado de argumentar y simplemente sacó su teléfono y marcó un número. Lan, explica tú misma a Luisa. No te lo tomes a mal, señorita Luisa. Nunca me ha gustado el señor Luis. Si dijera que me gustó tú, sería más creíble. Me asusté tanto que no pude sostener el teléfono y colgué rápidamente. Fernando me miró estupefacto y extendió la mano para recoger el teléfono. ¿Por qué no me preguntaste esto después del matrimonio? ¿Y por qué no lo confiaste tú mismo? Pensé que al dejar que el departamento legal se encargara de limpiar las noticias difamatorias, lo entenderías naturalmente. ¿Por qué no puedo pensar que, al hacer esto, en realidad estás tratando de ocultar algo? Además, donde hay humo, hay fuego. En el Intercontinental Hotel hay una mujer con la que tienes una relación cercana. ¿No es así? Fernando mostró una seriedad y gravedad nunca antes vistas en su expresión. Este asunto está relacionado con una privacidad y un escándalo de la familia Luis. Por eso te lo oculté. ¿Un escándalo? Tengo un hermano mayor de la misma madre, pero desde pequeño fue débil y enfermo, y pasó la mayor parte del tiempo en el extranjero. Así que, casi nadie sabe de su existencia. Hace 3 años, se suicidó en su villa en Suiza, y su boda estaba a solo un mes de distancia. Fernando se detuvo repentinamente en su relato. Vi que sus ojos se enrojecieron y sus labios se movían involuntariamente. Fernando, realmente no lo sabía. Nunca había escuchado nada al respecto. Me sentí incómoda y, sin poder evitarlo, tomé su mano. La muerte de mi hermano fue un golpe muy duro para la familia, así que durante estos años, los mayores en la familia han guardado silencio sobre ello. No es sorprendente que no lo supieras. Fernando me acarició la mano y ocultó todas sus emociones. Después de la muerte de mi hermano, dejó una prometida, una huérfana sin padres. Planeábamos dividirle la herencia de mi hermano para que pudiera volver a casarse, pero ella se negó, insistiendo en llevarse las cenizas de mi hermano de regreso a casa. En aquel entonces, ella trabajaba en el Intercontinental Hotel y se enamoró de mi hermano a primera vista. De regreso a casa, respetamos su deseo y alquilamos el penthouse del Intercontinental Hotel, donde ha vivido durante estos 3 años. No quiere ser molestada por el exterior, por lo que casi nadie conoce su identidad. Tal vez, debido a la profunda relación que tenía con mi hermano, no ha podido superar su dolor. Durante estos 3 años, ha salido muy poco. Incluso le dijo a mis padres que desea guardar luto por mi hermano toda su vida. Conmovidos por su lealtad hacia mi hermano, mis padres la han tratado como a una hija propia. Y yo también la considero como una cuñada. Ella evita a las personas y sufre de depresión moderada. A menudo se autolesiona. Luisa, en varias ocasiones he tenido que ir en medio de la noche debido a estos problemas. Después de la muerte de mi hermano, mi abuela estaba enferma y recientemente falleció. Mis padres están envejeciendo, y la muerte prematura de mi hermano es una gran preocupación para ellos. Por eso, casi nunca les menciono estos problemas para evitarles más tristeza. Fernando narró todo con precisión y orden. Al principio me conmovió, pero de repente recordé el único mensaje que había recibido. Empecé a tener dudas. Ahora, parecía que toda la familia Luis estaba muy preocupada y agradecida por ella. El mensaje de WeChat, que podía haber sido provocador, no se podía descartar. Pero, de todos modos, ya que hoy se iba a hablar de todo, también aclaré mis dudas. Abrí el álbum de fotos en mi teléfono y le mostré la captura de pantalla a Fernando. ¿Recuerdas que hace poco más de un mes, después de casarnos, una noche profunda, recibiste una llamada y saliste vestido para irte? Fernando miró la foto durante al menos medio minuto. Recuerdo, cuando llegué al Intercontinental Hotel, ella se había cortado las muñecas. La bañera estaba llena de sangre. Por supuesto, este mensaje no prueba nada. Puede que alguien esté provocando conflictos. Después de todo, tú mismo dijiste que ella estaba muy enamorada de tu hermano. Lo que dijo no parece ser algo que ella diría. Fernando, sin embargo, de repente sacudió la cabeza ligeramente. Luisa, de repente he pensado en algunas cosas. Me pasó el teléfono. Me miró fijamente y de repente me abrazó con fuerza. Luisa, no te cases con tu compañero de estudios. Espérame unos días. Regresaré al país para resolver algunos asuntos y pronto volveré a buscarte. Fernando, espera por mí. ¿Está bien? Fernando me sostuvo por los hombros, inclinó ligeramente la cabeza para mirarme, y su mirada sincera me hizo incapaz de decir que no. Tan cerca. Vi los vasos sanguíneos rojos en sus ojos y el cansancio evidente en su rostro. No pude evitar levantar mi mano y acariciar su cara. De repente, él sostuvo mi cara y me besó con intensidad. Espérame. Vi a Fernando alejarse a grandes pasos, hasta que se perdió en la distancia. De repente se detuvo, como si quisiera volver a mirarme, pero al final, no lo hizo.
Las lágrimas comenzaron a caer de repente. Fernando se fue por un tiempo y Enrique vino a buscarme. Luisa, de repente lo he entendido. No tengo intención de celebrar la boda. Enrique había cambiado su traje de novio, y su mirada era tranquila pero resoluta. La boda debe celebrarse con la persona que amas para que tenga sentido. Luisa, ¿qué opinas? Enrique me acarició la cabeza. El compañero de estudios espera que seas feliz. Y también espero que yo y la persona que amo podamos encontrar la felicidad. Asentí con fuerza. Eres el mejor compañero de estudios del mundo. Seguro que serás feliz. Fernando se fue y no hubo noticias durante una semana. Durante ese tiempo, Lan me llamó 2 veces. No sé por qué. Cada vez que recibía una llamada suya, me sentía un poco asustada. Más tarde me enteré de que ella ya tenía una novia adorable. Y mi corazón finalmente se calmó. Fui a la escuela a registrarme y a asistir a clases. Aunque no pude casarme con Enrique, seguiré con mis estudios. Estar ocupada me dejó poco tiempo para pensar en Fernando. Por lo tanto, cuando salía de la biblioteca una tarde y de repente lo vi frente a mí, me sorprendió mucho. Fernando no vino con las manos vacías, pero lo que me trajo era algo que no había imaginado. Me entregó un periódico. Era el periódico de mayor circulación, y había dedicado casi toda una página para informar de la noticia. Vi el gran titular en negrita. Gran revelación. La prometida del hijo mayor fallecido de la familia Luis abandona Pekín hoy y anuncia que no regresará nunca más al país. Debajo había algunas líneas de texto y fotos pequeñas. Durante los 3 años, ha vivido en el penthouse del Intercontinental Hotel, y la familia Luis ha cuidado mucho a esta, viuda del hijo mayor. Aunque la foto no mostraba la cara completa de la señora Sao, se podía ver que era realmente hermosa y encantadora. Luisa, lo que pasó antes, fue mi culpa. Fernando me tomó de la mano y me llevó lentamente hacia su abrazo. También cometí errores. Debería haberte preguntado claramente sobre algunas cosas. Sin embargo, el error aún es mío. Miré hacia él. Como no puedo estar segura de tus sentimientos hacia mí, sentí que no tenía el derecho de preguntar muchas cosas. ¿Y tú? Desde el primer día de nuestro matrimonio, me he preguntado innumerables veces en mi mente si Luisa no me quiere en absoluto. No te quiero, no me casaría. No te quiero, tampoco me casaría. Entonces, estamos en un proceso de suposiciones y pruebas mutuas que resultaron en una conclusión de que no nos gustamos mutuamente. Pensé que te parecía que era muy aburrido y rígido. Pensé que solo creías que era más dócil y manejable. Después de decir esto, Fernando de repente se rió. Inicialmente quería regañarlo, pero no pude evitar reír también. Fernando, ¿por qué le enviaste de repente al extranjero? Él permaneció en silencio por un momento, pero finalmente habló. En aquel entonces, ella no solo conoció a mi hermano en el Intercontinental Hotel. De repente, tuve una epifanía y entendí todo. Es posible que, en realidad, la persona de la que se enamoró a primera vista en aquel entonces fueras tú. Fernando no lo negó. No hablemos más de ella. De todos modos, mi hermano la amó mucho y se preocupó por ella en vida. Si no fuera así, no se habría suicidado al enterarse de sus verdaderos sentimientos. Pero de todos modos, lo siento, en este asunto, te hice sufrir. Sacudí la cabeza. Si se trata de sufrimiento, en realidad no fue mucho. En ese momento, incluso pensé que si la persona que ella realmente amaba en aquel entonces fuera el hermano mayor de Fernando, entonces el hombre triste y cariñoso no habría muerto, y Fernando y yo no habríamos pasado por este corto pero complicado camino. Pero, en realidad, esto también tiene sus ventajas. Después de todo, si no fuera así, para que Fernando, un hombre de carácter rígido, dijera que te quiere, podría haber esperado hasta que mi cabello se volviera blanco. No es suficiente con solo decir lo siento. Me puse de puntillas y rodeé su cuello con las manos. Cuando te disculpes conmigo, debes decir, te amo. Ver a Fernando sonrojándose un poco me hizo sentir como si hubiera descubierto un nuevo continente, y me hizo muy feliz. Luisa, esas palabras se deben decir en casa. Si no quieres decirlo, entonces no me amas. Puse una expresión seria, fingiendo estar enojada. Fernando parecía un poco desesperado. Parece que me han engañado. Claramente, antes frente a mi abuela, eras muy obediente. ¿Entonces te arrepientes? Un poco, Fernando. Me arrepiento de no haberte tratado mejor, de no haberte consentido más, de no haberte hecho tan feliz antes. Fernando de repente inclinó la cabeza y me besó. Ese día en el aeropuerto, cuando te vi jugando y bromeando con tu compañero de estudios, Luisa, me puse muy celoso. ¿De verdad? Sí, pasé toda la noche sin dormir, como si estuviera en una ruptura, bebiendo toda la noche. Eso no parecía algo que él haría. Me resultaba imposible imaginar esa escena, pero no pude evitar sentirme feliz. No creo que realmente harías algo así.
Si no hubiera pasado, tampoco lo creería. Estaba tan feliz, que salté y me colgué de su cuello. Quiero verte celoso otra vez. De repente, su rostro se tornó serio. Más te vale no pensar siquiera en ello. Pero, con el tiempo, Fernando continuó sintiéndose celoso de Enrique, celoso de Lan. Incluso, al final, llegó a sentir celos de su propio hijo.